tema de antropología filosófica, ¿sí? Ya hemos mencionado antes que la antropología filosófica es una disciplina, ¿no? Una disciplina filosófica que aborda el estudio del hombre, ¿no? Y sobre el hombre se plantea varias preguntas, pero sobre todo dos, que son las más importantes, que es cuál es la naturaleza del hombre, qué es el hombre, es decir, el problema de la esencia, o la naturaleza del ser humano, qué es lo que distingue al ser humano, qué es lo que lo hace ser precisamente ser humano, cuál es su característica diferenciadora, digamos, ¿no? Aquello que lo constituye un ser humano. Y la otra pregunta es cuál es el sentido de la existencia humana. Esas son las dos preguntas principales que aborda la antropología filosófica o que trata de responder la antropología filosófica. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. No hay que confundir la antropología filosófica con la antropología como ciencia social, ¿ya? Porque existe antropología como una ciencia, ¿no? Una ciencia social. La antropología como ciencia, digamos que hace un estudio del hombre desde un punto de vista más biológico y cultural, ¿ya? La antropología filosófica aborda el problema del ser humano desde un punto de vista filosófico, por lo tanto, digamos, no se preocupa tanto por el aspecto material o cultural del hombre, sino por, digamos, abordar cuestiones que son un poco más abstractas o que tienen que ver más con el sentido de la existencia, ¿sí? Entonces no te vayas a confundir, son cosas distintas, la antropología social y la antropología filosófica. La antropología filosófica es una disciplina de la filosofía. Ahora, acá en las preguntas que incluyen está ¿cuál es el origen del hombre? Esta pregunta en realidad ya no es una pregunta que se aborde en la filosofía, ¿no? Porque evidentemente ya hay respuestas científicas acerca de esto, ¿no? La teoría de la evolución, por ejemplo, trata de dar una respuesta o ha dado, digamos, la teoría que mejor ha respondido, ¿no? O que mejores pruebas ha dado acerca de este problema. Ahora, ¿por qué está incluido acá si ya la antropología filosófica no aborda esto? Porque antiguamente, antes de que la biología, incluso la antropología científica se desarrollaran, la filosofía ya se planteaba esta pregunta, ¿no? Entonces, la filosofía en realidad se ha planteado preguntas de distinta índole mucho antes de que aparecieran ciertas ciencias, ¿no? Porque hay ciencias que son relativamente nuevas o que han progresado, han avanzado hace relativamente poco, es decir, me refiero a hace 100, 200, 300 años, que en realidad no es nada en comparación con la antigüedad que tiene la filosofía. Por eso es que muchas de estas preguntas que actualmente son resueltas por la ciencia, inicialmente eran ya discutidas en el ámbito filosófico, ¿sí? Por eso esta pregunta, por cuál es el origen del hombre, los filósofos se lo han hecho hace muchísimos años, incluso milenios, ¿no? Y la ciencia recién ha podido responder a esto en los últimos siglos y por eso es que se le considera acá. Pero actualmente, obviamente ya la filosofía no aborda este tema, ¿no? Entonces vamos a ver dos problemas fundamentalmente, ¿sí? Sobre la antropología filosófica, ¿no? ¿Qué aborda la antropología filosófica? ¿Qué es el hombre? Es decir, la esencia humana, ¿cuál es la esencia del hombre? Y ¿cuál es el sentido de la existencia del hombre? Bien, vamos a entonces a estudiar algunas definiciones o conceptos que han dado los filósofos más importantes acerca de este tema, ¿sí? Vamos a estudiar 5 posturas o 5 respuestas, ¿no? 5 definiciones. Vamos a comenzar con Aristóteles. Fíjate, ¿qué dice Aristóteles acerca del ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? Bueno, Aristóteles define al hombre como un animal racional, ¿no? Ahí dice, el hombre es un animal social y racional. Bueno, en realidad ambas cosas, como ya te he explicado antes, no están en contradicción, no entran en contradicción, están más bien relacionadas, ¿no? La definición más clásica, más conocida de Aristóteles es el hombre es un animal racional, ¿no? Ahora, esa es la esencia del hombre, ser racional, pero no quita que hay un aspecto animal en el hombre. Este aspecto animal hace referencia a que es un ser biológico,
Entonces Aristóteles dice, el hombre es un animal porque, igual que los animales, es un ser biológico, tiene un cuerpo, tiene un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, ¿no? Es un ser físico, biológico, y en ese sentido pertenece al grupo, digamos, o al género de los animales, pero tiene algo que lo distingue, ¿no? Lo que Aristóteles llamaba una diferencia específica, algo que solo tiene el ser humano y que no tienen los animales, que es su racionalidad. Entonces, el hombre es un animal porque es un ser biológico, pertenece al conjunto, digamos, de los animales, pero tiene algo que lo distingue, que es su razón. Por eso el hombre es un animal racional. Ahora, esta otra definición que muchas veces hemos escuchado, que quizás ustedes han leído por ahí, del hombre como un zoón político, es decir, como un animal político, ¿sí? Es lo mismo que animal social, porque recuerda que político, ¿no? Política viene de polis, y polis ¿qué es? Comunidad, ciudad, ¿no? Es decir, el lugar donde socializamos, donde nos relacionamos con otros seres humanos, ¿no? Entonces, el hombre como animal social o animal político es lo mismo. ¿Y está relacionado con que es racional? Sí. ¿Por qué? Porque gracias a las relaciones sociales, gracias a la socialización, es que el hombre alcanza su plenitud racional. Es decir, para Aristóteles, un hombre no puede desarrollar su inteligencia de manera plena si es que no se relaciona con otros hombres. Sí, y acá hay una cuestión interesante, ¿no? Recuerda que antes ya te he comentado que para los griegos logos, la palabra logos, de donde viene lógica, de donde proviene también diálogo, ¿no? Logos significa razón y significa también lenguaje o palabra. ¿Sí? Entonces para los griegos la razón, la inteligencia y el lenguaje están íntimamente ligados. Ahora, ¿dónde es que hacemos uso del lenguaje o en qué circunstancias? Precisamente cuando necesitamos comunicarnos con otro. ¿Sí? Si no necesitáramos comunicarnos con nadie, no desarrollaríamos nuestro lenguaje, ¿cierto? Y si no desarrolláramos nuestro lenguaje, tampoco desarrollaríamos nuestra inteligencia, nuestra racionalidad, ¿no? Incluso hay ya evidencias acerca de eso, ¿no? Tú habrás visto han habido casos de niños que por alguna razón se han perdido en la selva, ¿no? Hay un caso muy famoso de un niño que fue criado por lobos y que no desarrolló su lenguaje, ¿sí? Y que no pudo desarrollar tampoco su inteligencia, ¿no? Al nivel que se hubiera esperado de cualquier niño de su edad. Entonces el lenguaje y la razón, la inteligencia están vinculados. Por eso es fundamental la socialización para Aristóteles. Y para los griegos en general también. Recuerda que para los griegos era importante la vida social, la vida política. Un hombre no podía realizarse plenamente para un griego si es que no participaba en los asuntos políticos, en los asuntos ciudadanos, en los asuntos sociales, ¿no? Por eso es que en Grecia se desarrolla la democracia. Y la democracia no era como la nuestra, ¿no? La democracia griega implicaba eh, una permanente presencia en los asuntos políticos, en los asuntos ciudadanos, ¿no? Los griegos consideraban que era importante ir al ágora, los atenienses sobre todo, ¿no? Ir al ágora a discutir las leyes y votar, dar su opinión. No solamente era alzar la mano y votar por algo, sino también pedían la palabra. Tenían que argumentar. Y al argumentar no solamente hacen uso del lenguaje, hacen uso de su razón. Entonces, el lenguaje y la razón están íntimamente conectados. Cuanto más el hombre socializa, más desarrolla su inteligencia, porque socializar implica debatir, argumentar, conversar, sentar una posición, hablar, acordar, y todo eso implica un desarrollo de la inteligencia. ¿Te das cuenta? Por eso para Aristóteles la racionalidad, ¿no? Y la política, la socialización, al final están íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces, estas dos definiciones en el fondo son lo mismo. El hombre es un animal social, ¿no? Es un animal político,
Y por eso es que es un animal racional. Por eso es que puede desarrollar su racionalidad. Es decir, el ser humano nace ya con una cualidad racional, pero tiene que desarrollarla. Y para desarrollarla plenamente necesita socializar. Ahora, Descartes, fíjate, sostiene que el hombre es un compuesto de res extensa y res cogitans. Res extensa, ¿no? Es latín, por eso está en cursiva, significa sustancia material. Res cogitans, también está en latín, significa sustancia pensante. Ya. Esa definición, si quieres simplificarlo, es fácil, proviene de la famosa idea de que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. ¿Recuerdas que habíamos mencionado esto en Sócrates? Sócrates, Platón, el propio Aristóteles, ¿no? Tiene un poco esta visión dualista. El hombre es un compuesto de dos elementos, cuerpo y alma, sustancia material y sustancia pensante, diría Descartes. Sustancia material, ¿por qué? Porque el hombre tiene una parte corporal, física, evidentemente. Pero, fíjate, tiene algo más. ¿Y a qué se refiere esto? Res extensa, sustancia material, tienen todas las cosas que existen en el mundo. Un libro es una sustancia material, res extensa. Un gato es res extensa para Descartes. Una laptop es una res extensa. ¿Sí? Un árbol es una res extensa. Una almohada es res extensa, es un material. ¿Sí? Entonces, en el mundo existen miles, millones de sustancias materiales, res extensa. El hombre también es una res extensa porque es un cuerpo, es algo físico, pero la diferencia es que el hombre no solo es res extensa, tiene algo más, por eso es un compuesto. Tiene también res coitus, es decir, sustancia pensante. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de pensar, reflexionar, meditar, imaginar, dudar. Recuerda la duda metódica. ¿Por qué el hombre duda? Porque es una sustancia pensante. Si le preguntas a Descartes, o le pudieras preguntar a Descartes, ¿un libro piensa? ¿Un libro reflexiona? Evidentemente no. Una silla reflexiona, imagina, duda, no. Un perro, un gato duda, reflexiona, no. Es decir, todo lo que existe en este mundo es res extensa, excepto el hombre, que es algo más, que no solamente es res extensa, sino también res coitus, porque también tiene la cualidad del pensamiento. Por eso dice Descartes, el hombre es una cosa que piensa. Cosa porque es un ser físico, material, pero piensa. Tiene esta cualidad que no tiene ningún otro ser en el mundo. Todas las demás cosas que existen en el mundo son simples. Simples porque no son compuestas. Solamente tienen res extensa nada más. Pero el hombre es un compuesto, porque aparte de que tiene alma. Y el alma es donde reside, para Descartes, esta capacidad de pensar, de reflexionar, dudar, meditar, etc. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, probablemente hasta cierto punto veas una semejanza. Con Aristóteles hay una cierta semejanza, sí es cierto. La gran diferencia sería, para Descartes es relevante la socialización, es decir, solamente si el hombre socializa, interviene en política, va a pensar, va a desarrollar su capacidad de pensar, de reflexionar. Para Descartes no. Esa es la gran diferencia. Para Aristóteles es importante lo social y lo político. Para Descartes no es necesario, el hombre ya nace con esta cualidad, ¿sí? Y no es necesario la relación con otro hombre para desarrollar su pensamiento, ¿sí? Por eso incluso la duda metódica, si te das cuenta, es una duda que parte del mismo sujeto y se queda en el mismo sujeto. No necesita reflexionar con otro, conversar con otro, no, es algo solitario. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, vamos a pasar a las siguientes definiciones. Tenemos tres más. Fíjate, Marx también intentó dar una respuesta acerca de cuál era la esencia humana. Aunque Marx va a salirse un poco de la línea tradicional, porque él va a decir que no hay una esencia fija.
Es decir, no hay algo que haga iguales a todos los seres humanos. Es más bien, todos los seres humanos nos vamos diferenciando porque no todos cumplimos la misma misión, el mismo rol, el mismo papel dentro de las relaciones sociales de producción. Fíjate, dice, el ser del hombre es el conjunto de sus relaciones sociales productivas. ¿No? Estas son las famosas relaciones sociales de producción que ya hemos visto antes. Recuerda, para Marx, si analizamos la historia, recuerda que él parte del estudio de la historia, ¿no? Por eso es que lo que él hace se conoce como materialismo histórico. Si nosotros analizamos la historia, vamos a ver que han habido tres grandes sistemas productivos. Es decir, lo único común que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, lo único constante que siempre ha ocurrido, es que los hombres se han tenido que relacionar entre sí para producir. ¿Producir qué cosa? Bienes. ¿Para qué? Para sobrevivir. Nosotros no podríamos sobrevivir si no hubieran bienes con los cuales satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Estamos hablando de economía, ¿no? Evidentemente, la producción de bienes para satisfacer nuestras necesidades, ¿qué cosa implica? Economía. Recuerda que Marx tiene una visión económica de la realidad, ¿sí? Entonces Marx dice, una constante a lo largo de la historia es que los hombres se han relacionado entre sí para producir bienes y satisfacer sus necesidades. Eso ha ocurrido en todas las épocas de la historia, ¿sí? De la historia de la humanidad. Ahora, si estudiamos toda la historia, entonces vamos a encontrar tres grandes sistemas económicos: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. El esclavismo, ¿no? Donde habían relaciones sociales de producción, sí, habían hombres que trabajaban para producir bienes y otros que mandaban a esos hombres, ¿cierto? Amos y esclavos, amos que no trabajaban, pero que dirigían el trabajo, esclavos que tenían que trabajar, ¿no? Para poder subsistir, para poder existir, ¿no? En el feudalismo, en la Edad Media, señores y siervos, ¿no? Señores que eran los dueños de las tierras y los siervos que tenían que trabajar la tierra para poder rendir tributo al señor y poder vivir. Y el capitalismo, donde hay burgueses, que son los dueños de los medios de producción, y proletarios o obreros, que tienen que trabajar para vivir porque ellos no tienen los medios de producción, ¿no? Los burgueses son los que son los dueños de las fábricas, de las industrias. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que en todas las épocas siempre los hombres se han tenido que relacionar. Esas son las relaciones sociales de producción o relaciones sociales productivas. Se han tenido que relacionar con otros hombres para producir bienes. Pero estamos viendo que no todos han cumplido la misma función. Unos trabajan, otros no trabajan, ¿cierto? Y dependiendo precisamente del rol que le toca cumplir un hombre dentro de una relación productiva, es que el hombre se va haciendo. Es decir, el ser social determina la conciencia social. Ahí está, esta famosa frase, el ser, porque esta es una frase literal, el ser social determina la conciencia social. ¿Qué quiere decir? El rol, la función, el papel que tú juegas dentro de la sociedad como parte de un sistema económico determina cómo piensas, cómo vives, ¿sí? Y por lo tanto cómo te comportas, cómo actúas. En definitiva, cómo eres. ¿Te das cuenta? ¿Todos vemos las cosas de la misma forma? No. Pero ¿qué es lo que hace que veamos las cosas de distinta manera? Para Marx, el rol que cumples dentro de las relaciones sociales productivas. Es decir, un amo, para Marx, jamás va a pensar pues como un esclavo, ni un esclavo va a poder pensar como un amo, porque ven las cosas de manera distinta, porque juegan papeles distintos dentro de la producción. Sus funciones son distintas.
Su forma de ver la vida será distinta, por lo tanto. Y eso va a determinar, evidentemente, su manera de actuar, su manera de ser. ¿Sí? Lo mismo con los burgueses y los obreros, ¿no? Un obrero no va a ver la vida como un capitalista, ¿no? Como un burgués, ni un burgués va a ver la vida como un obrero, porque su papel es distinto, su forma de vida es distinta, ¿no? Y como su forma de vida es distinta, su manera de percibir las cosas va a ser distinta. Obviamente, en el caso del obrero, hay que pensar también en su contexto, en el contexto de Marx, donde el obrero trabajaba pues 18 horas diarias, 16, 18 horas diarias, sin descanso, ¿no? Tenía media hora para comer y iba a su casa a dormir nada más. Y en muchos casos sus hijos también tenían que trabajar para poder mantener, ¿no? Para poder sobrevivir, porque el sueldo del varón o de la mujer que también iba a las fábricas no alcanzaba, ¿no? Entonces, considerando todo eso, desde el punto de vista del obrero, pues la vida no era justa, ¿no? Evidentemente su visión de la vida era distinta que la visión del burgués o del capitalista, ¿no? Desde el punto de vista del capitalista probablemente era justo, porque él estaba poniendo los medios de producción y sin eso no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, Marx enfatiza este aspecto porque para él no hay una esencia fija. Es decir, lo que hace el hombre, lo que tiene que hacer en su vida cotidiana, 16 horas diarias, quiera o no va a determinar su forma de ser. ¿Te das cuenta? Es decir, por ejemplo, si tú tuvieras que trabajar en una fábrica, como todavía hay algunas fábricas, ¿no? Por ejemplo, de exportación, de agroexportación. Imagínate que una empresa de agroexportación te contrata y tienes que trabajar 8 o 10 horas diarias armando cajas. Es decir, la tercera parte de tu vida se pasa armando cajas. Esa es tu función. ¿Vas a desarrollarte plenamente como ser humano? ¿Vas a ser igual? ¿Vas a pensar igual y vas a actuar igual que otra persona que quizás tiene el tiempo libre suficiente como para leer, estudiar, investigar, ser un científico, qué sé yo? Para Marx no, eso es imposible. Por eso no hay una esencia, porque esencia significa algo que no cambia. Para Marx no, el hombre cambia, cambia en función de las condiciones materiales en las que vive, ¿no? En función de las relaciones sociales productivas, en función del papel que le toca jugar dentro de un sistema social, un sistema económico. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. El ser social determina la conciencia social. Entonces no somos lo mismo. Y lo mismo aplica para la antigüedad, ¿no? Si nos ponemos a pensar en un esclavo y un filósofo, ¿no? Como mencionamos en las primeras clases, recuerdo. ¿Quiénes eran los filósofos? Los aristócratas. Y los aristócratas tenían tiempo. ¿Por qué? Porque tenían dinero para tener esclavos. Ahora, el desarrollo humano del aristócrata, del filósofo, era el mismo desarrollo humano que podía alcanzar el esclavo, que tenía que dedicarse solamente a cuestiones físicas, cuestiones de la casa, digamos, de ordenar, de limpiar, de ir al campo. Evidentemente para Marx no, pues son desarrollos humanos distintos y por lo tanto se van creando seres distintos, diría Marx, en función de, ya dijimos, qué papel le toca cumplir a ese hombre dentro de un sistema productivo, dentro de una sociedad, ¿no? Entonces no hay una esencia fija, el hombre se va haciendo, ¿no? Bien, ahora, Cassirer, fíjate, va a plantear que el hombre es un animal simbólico, ¿no? Por eso hemos puesto ahí simbolismo, aunque no se llama así propiamente, ya su filosofía, ten cuidado, no tiene nada que ver por si acaso con el simbolismo de la literatura, es otra cosa. En el caso de Cassirer, él plantea que el hombre es un animal simbólico, ¿por qué? Porque él va a decir que lo característico del ser humano es que ha creado símbolos, es un creador de símbolos, pero acá hay que tener cuidado. No interpretes símbolo como algo físico, como algo material, como algo, por ejemplo, ¿no? Probablemente tú digas, claro, es un animal simbólico porque, no sé, usa números, ha creado los números, ha creado las letras, ha creado, no sé, los símbolos musicales, ¿no? Los músicos, por ejemplo, usan notas musicales en sus partituras.
¿no? Lenguaje de señas, de símbolo. No, no está hablando de eso. Ya, no está hablando de eso. Es decir, no está hablando de eso concreto que nosotros podemos ver, tocar. No, se refiere a algo un poco más complejo. ¿Cuáles son ejemplos de símbolos? ¿Qué símbolos ha creado el hombre? Bueno, Cassirer dice, hay símbolos que todos conocemos. Por ejemplo, los mitos. El hombre es un creador de mitos. Todas las culturas han creado mitos, todas. Eso es algo propiamente humano. La religión, lo mismo. Todas las culturas han creado algún tipo de religión. ¿Qué es la religión? Un símbolo también. El lenguaje, pero no me refiero a las letras, a las palabras, ¿eh? Sino el lenguaje en general. ¿Sí? El lenguaje. Los conceptos, las ideas que transmitimos a otros seres humanos. ¿Sí? La ciencia, de nuevo, no los números, no las ecuaciones, no. La ciencia como forma de entender, de interpretar la realidad. El arte también. El arte como una forma de interpretar el mundo, como una forma de acercarnos al mundo, como una forma de expresarnos. Todo eso son símbolos. Y, fíjate, son algo propiamente humano porque los animales no crean esto. Los animales no crean mitos, no crean religión, no crean lenguaje, ciencia, arte. Eso es algo propiamente humano. ¿Sí? Eso es algo propiamente humano. Tú puedes enseñarle, claro, quizás tú has visto alguna noticia, algún video, no sé, un elefante pintando, ¿no? Evidentemente eso es entrenamiento, pues, ¿no? Así como le enseñas a un perro saltar una cuerda, ¿no? A un elefante le puedes enseñar a agarrar un pincel y pintar algo, entre comillas, ¿no? Pero no está haciendo arte, pues, eso no es arte, ¿no? Porque no hay una intención en el animal en expresar. En el hombre sí hay una intención de expresar, de transmitir un sentido, un significado, un mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, el hombre se caracteriza por crear símbolos y por relacionarse con el mundo, con lo que lo rodea, a través de estos símbolos, a través de la religión, los mitos, la ciencia, el lenguaje, etc. Ahora, ¿por qué hace tanto énfasis en lo simbólico, en los símbolos? Mira, Cassirer dice, esta definición de Aristóteles, ¿sí? Él ataca la definición de Aristóteles porque considera que es, digamos, la que ha tenido más repercusión, ha sido la más aceptada, ¿no? Incluso probablemente a cualquier persona que no sabe nada de filosofía le pregunta, ¿qué es el hombre? ¿O qué es lo que distingue al hombre de los animales? Te va a decir, el hombre es distinto porque es racional, tiene razón, tiene inteligencia, ¿no? Cassirer va a decir, no es así, no es tan cierto, porque hay muchas cosas que ha hecho el hombre, que ha construido el hombre, que ha creado el hombre, que no son racionales o no son estrictamente racionales. Por ejemplo, la religión, los mitos. Otros animales no generan mitos, no crean mitos. El hombre sí. Pero los mitos son racionales. No. Ahora, cuidado. Cassirer dice, los mitos no son racionales absolutamente, pero tampoco son absolutamente irracionales. Porque en el mito hay una intención, un intento del hombre por entender o interpretar la realidad, por explicar la realidad. Ese deseo de explicar implica algo racional, pero evidentemente el mito no es absolutamente racional, tiene mucho de irracional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los mitos, la religión, el arte, el lenguaje incluso, no son algo estrictamente racional. Tiene también aspectos, muchos aspectos irracionales, y sin embargo es una creación humana. Es decir, lo que distingue al hombre no es su racionalidad, porque hay muchas cosas estrictamente humanas que son irracionales o que tienen mucho componente irracional.
Entonces el hombre no es un animal racional, es un animal simbólico. Lo que lo distingue es su capacidad de crear símbolos, no tanto su capacidad racional. Porque hay muchas cosas que ha hecho el hombre que tienen mucho de irracional. ¿Sí? Entonces, estos símbolos hacen que el hombre tenga una relación más compleja con el mundo que la que tiene un animal. Un animal siente dolor, reacciona. Siente miedo, reacciona. El hombre también reacciona, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, su reacción es más retardada, precisamente porque hay una serie de aspectos que hacen que el hombre interprete lo que le pasa de una manera más compleja, ¿sí? Por ejemplo, los valores morales que tienen que ver con la religión hacen que nuestra reacción no sea tan biológica, tan directa. Un animal siente deseo y puede reaccionar de manera instintiva. El hombre tiene instintos, es un animal, sí, pero también tiene símbolos que lo hacen respetar o lo hacen contener sus impulsos, por ejemplo. Entonces su relación con las cosas, con el mundo que lo rodea es un poco más compleja, más distinta, ¿no? Más retardada. Igual, por ejemplo, no sé, los rituales que nosotros creamos. Nosotros realizamos una serie de rituales, ¿no? Por ejemplo, fallece un familiar y velamos su cuerpo, ¿no? Lo vamos a enterrar. No lo vemos desde un punto de vista netamente material, porque desde un punto de vista material cualquiera diría, bueno, pero es un cuerpo y punto, ¿no? ¿Para qué hacer tanto ritual? ¿Por qué no lo enterramos en nuestro jardín? Y ahí quedó todo. No, incluso las personas que no son creyentes consideran que es necesario hacer un ritual por la memoria de la persona que fue. Incluso podrías decir, ya, pero eso es un ritual. No es algo netamente material, es algo simbólico. ¿Te das cuenta? Un himno, por ejemplo, para un animal es un sonido, un ruido. Un himno tiene un significado para nosotros. Representa, ¿qué cosa? Nuestra patria, nuestra familia, nuestra ciudad, qué sé yo. ¿Cierto? Incluso lo que llamamos símbolos patrios, ¿no? Tienen un significado, significan algo más. Una bandera no es un trozo de tela, es algo más, ¿cierto? Una cruz para un creyente, incluso para un no creyente, significa algo, para bien o para mal, pero significa algo una cruz. Pero un animal no significa nada. Pero un animal puede ser un juguete. Para nosotros una pulsera puede tener un significado especial, no es solamente un objeto. Para un animal es un objeto más. ¿Te das cuenta? Entonces, el mundo para el hombre tiene un significado simbólico. El hombre se relaciona con el mundo de manera simbólica. Le encuentra significado a las cosas, le da significado a las cosas, a lo que le rodea. Los animales no. Por eso dice Cassirer, el mundo del hombre es un mundo más rico, es más complejo, es casi como si el hombre, perdón, viviera en un mundo paralelo, más grande, más amplio, como si viviera en otro mundo, que no es el mundo material simplemente, ¿no? Por eso enfatiza este aspecto, Cassirer, ¿no? De que el hombre es un animal simbólico. Bien, y finalmente Scheller, fíjate, plantea que el hombre es un ser espiritual, ¿ya? Un ser espiritual. No vayas a confundir este espiritualismo, de nuevo hemos puesto ese término solamente para que recuerdes, ¿no? Pero no vayas a confundir este espiritualismo con lo que habíamos visto antes, ¿no? En filosofía latinoamericana es otra cosa, ¿ya? Scheller dice que el hombre es un ser espiritual porque es el único ser capaz de decirle no a sus instintos, ¿ya? El hombre es un ser espiritual porque es el único ser capaz de decirle no a sus instintos. Fíjate que él es un ser espiritual, no dice que es un animal espiritual, ojo. Y ese condicionamiento, Scheller no quiere incluir el término animal en su definición. ¿Por qué? Scheller dice, ojo,
el hombre tiene un biológico, él no niega, es un ser biológico, tiene instintos, pero realmente lo que lo diferencia de todos los animales es el único que puede decirle no a sus instintos. Ningún animal, excepto el hombre, puede decirle no a sus instintos. Y eso es lo que lo diferencia. Y por lo tanto, si preguntamos qué es el hombre, estamos preguntando por lo que lo diferencia, no por lo que lo hace igual. Por lo tanto, incluir el término animal inapropiado. El hombre es un espiritual. O también él usa el término persona. El hombre es una persona. Es algo completamente distinto a un animal. ¿Por qué? Ya dijimos por qué es capaz de decirle no a sus instintos. Y algo de razón nosotros, por ejemplo, le damos a Scheller cuando vemos por ahí alguna noticia, ¿no? De, no sé, de un padre, de un abuelo que no pudo reprimir sus instintos y se comportó como un animal, ¿no? Y abusó de su nieta, de su hija. En el fondo, ¿qué estamos pensando? Que no es un ser humano. ¿Por qué? Porque no fue capaz de reprimir sus instintos, ¿cierto? Scheller diría, claro, claro, está bien. Está bien, me refiero a que eso precisamente es lo que nos hace seres humanos, nuestra capacidad de reprimir nuestros instintos, decirle no a nuestros instintos. Si no eres capaz de eso, entonces no puedes ser considerado un ser humano, ¿no? Entonces, el hombre es un ser espiritual porque es capaz de decirle no a sus instintos. En cambio, los animales no, ¿sí? Ahora, ¿qué otras cosas caracterizan al ser humano como ser espiritual? Fíjate, primero, tiene autonomía existencial o libertad. Ahí están las tres. Tiene autonomía existencial o libertad. Esto tiene que ver con lo que acabamos de decir. El hombre es tan libre, que ni siquiera sus instintos lo condicionan. El hombre es tan autónomo que él decide hacer con su vida lo que él desee. Incluso puede decidir morir. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Que un hombre es capaz de decirle no, incluso a su propia existencia, y morir por su patria. Negar el instinto más básico, que es su instinto de supervivencia, y morir por su patria, o morir por un ideal, morir por una creencia religiosa. No estemos de acuerdo, es capaz de ir en contra de sus instintos más básicos. Es tan libre que puede hacer eso. Puede decidir dejar de existir. ¿Qué mayor libertad que es? Dice Shelley. Luego, puede objetivar o representar el mundo también. El arte, la ciencia es una forma de representar el mundo, ¿sí o no? De entender el mundo. Y tiene también autoconciencia, es decir, tiene conciencia de su propia existencia, tiene una conciencia de sí mismo, es decir, el hombre es el único ser, fíjate, que es consciente de sí mismo, que reflexiona acerca de sí mismo, acerca de su propia existencia. Por eso, en algún momento, todos nosotros nos hemos preguntado, ¿quién soy? Autoconciencia, conciencia de uno mismo. El ser humano es el único que tiene autoconciencia, que puede reflexionar acerca de sí mismo, su propia existencia. ¿Te das cuenta? Un animal no tiene una autonomía existencial o libertad. Aparentemente puede tener libertad porque el animal puede decidir dormir, puede decidir comer, puede decidir caminar, puede decidir un montón de cosas de ese tipo. Pero no puede decidir otras cosas porque sus instintos siempre lo van a dominar. ¿Puede objetivar o representar el mundo? No. El animal no tiene lenguaje conceptual como el nuestro, lenguaje complejo, y tampoco hace arte. ¿Tiene autoconciencia, reflexiona acerca de su propia existencia? Que se sepa hasta ahora, no. Hay muchos estudios que han tratado de investigar acerca de eso y hasta ahora no se ha demostrado que el animal pueda reflexionar así, acerca de sí mismo. El hombre sí, ¿no? El hombre sí reflexiona acerca de sí mismo. Entonces te das cuenta. Eso es lo que hace que el hombre sea un ser espiritual para Scheller, ¿sí?
Bien, vamos a pasar ahora al siguiente problema, que es el problema del sentido de la existencia. Fíjate, acá la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Para qué estamos acá? ¿Estamos acá para algo? ¿Debemos cumplir alguna meta, algún fin, algún propósito? ¿Qué hacemos en el mundo? ¿No? Y esto tiene que ver con preguntas que probablemente tú también te has planteado, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué debo esforzarme? ¿Qué es lo que debo conseguir? ¿Qué es lo que debo buscar en la vida? Esto desde el punto de vista individual, pero incluso desde un punto de vista colectivo, como humanidad, también nos podemos preguntar eso, ¿no? Y muchas veces la gente se ha preguntado eso. ¿Hay algún objetivo, algún propósito para la humanidad? ¿Hay algo que debamos plantearnos como una meta humana? ¿No? También tiene que ver esta pregunta con lo que probablemente muchos de ustedes se han preguntado cuando han tratado de decidir qué carrera estudiar. ¿Qué debo estudiar? ¿Qué me hará más feliz? ¿Cómo alcanzaré la felicidad? ¿Debo estudiar una carrera que me dé dinero, que me dé prestigio social, que me intelectualmente? ¿Qué, qué es lo que, cuál será la mejor ruta para alcanzar esa meta? ¿Debo ser feliz? ¿Podré alcanzar la felicidad algún día? Tiene que ver con eso, con el propósito. Muchos filósofos se han planteado eso, ¿no? Que el propósito de la vida humana es la felicidad, que todos buscamos ser felices, ¿no? El primero en plantear eso fue Aristóteles, ¿sí? Ahora, vamos a ver sobre este problema dos posturas, ¿ya? Dos autores, dos filósofos. Primero, vamos a estudiar a Diógenes, fíjate. Diógenes el cínico, ¿no? O Diógenes de Sinope, fue un filósofo de la época helenístico-romana, es de la época, digamos, de Alejandro Magno, ¿no? Y posterior a la muerte de Alejandro Magno, cuando Grecia comienza su decadencia, su debilidad, ¿no? Su decadencia política, económica, y eso es lo que propicia la invasión de Roma, ¿no? Y que Roma pueda conquistar Grecia. Ahora, acá estos filósofos de la época helenístico-romana lo que se preguntaron fue precisamente cómo debemos vivir para ser felices, cómo alcanzar la felicidad, ¿no? Y Diógenes consideraba que la felicidad se alcanza si es que vivimos de manera simple, sencilla, natural. La existencia humana, por eso dice ahí, fíjate, está determinada por la naturaleza. Solo es feliz alguien cuando vive guiándose por la libertad de hacer y decir lo que siente y piensa. Es decir, es feliz el que es libre. Y es libre y autónomo, uno mismo, no regla, norma, ley, ¿sí? Es feliz el que es libre y es autónomo, es decir, el que vive bajo sus propias reglas, el que se rige a sí mismo, es decir, el que no depende de nadie ni de nada. Ojo, no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista social, moral, es decir, el que no se preocupa por el que dirán, el que no está pendiente de la opinión de los demás, el que no necesita del reconocimiento social, el que no necesita del reconocimiento de los otros. Ese es el hombre autónomo. ¿Por qué? Precisamente porque no necesita de otros para sentirse feliz, para sentirse pleno, para vivir, ¿sí? Por eso ahí, el más libre y feliz no es quien más tiene, sino quien menos necesita. El que tiene más, para Diógenes, es el más esclavo, porque su felicidad consiste precisamente en tener más. Y si tú le quitas eso, ¿qué va a pasar con él? Va a ser infeliz. ¿Sí o no? ¿Quién tiene más riesgo de ser infeliz si ocurre una desgracia? ¿El que tiene poco o el que tiene mucho? ¿Quién se va a preocupar más porque le roben? ¿Quién va a estar más angustiado porque entren a su casa a robarle cuando no está, por ejemplo?
¿no? O de caminar por una calle y que le puedan robar. Tiene más, es el que depende más. Al final, el que tiene más es más esclavo, creía él, ¿no? Y por eso él vivía de manera simple, sencilla, ¿no? Por una elección propia. No porque no tuviera, sino porque había decidido vivir así. Él había decidido vivir así. Nadie lo obligó. Es más, tuvo oportunidades para vivir de otra forma, sí. Tenía muchos seguidores. Y si podía sobrevivir a pesar de no trabajar, fue precisamente porque tenía admiradores, discípulos que le llevaban lo que necesitaba. Y él decía, esto demuestra que yo pueda vivir sin trabajar, sin tener ninguna relación con nadie. Revela, ¿no? Demuestra que no se necesita nada para vivir. Yo no voy a pedirle nada a nadie. Me traen acá lo que yo necesito. Necesito comer, siempre va a haber alguien que me dé de comer. Así como los perros de la calle, como los animales en la naturaleza, que no necesitan trabajar. Ahora, una anécdota también que revela esa libertad, no solo en el hacer, sino en el decir. Fíjate, la libertad no solamente es de hacer, sino de decir. Es decir, decir lo que piensas sin temor, ¿sí? Sin estar pensando en si va a caer bien o mal, si la gente va a estar de acuerdo o no, ¿no? Es la anécdota que ocurrió con Alejandro Magno, ¿no? La que tienes ahí abajo, es conocidísima esa anécdota, ¿no? Se sabe que Alejandro Magno llegó a una ciudad, no se sabe exactamente a qué ciudad, pero ahí estaba Diógenes. Y Diógenes para esto ya era mayor, ya era anciano, fíjate en la imagen, ya estaba anciano, ¿no? Y entonces ya era conocido en toda Grecia. Alejandro se enteró que estaba ahí Diógenes y pidió a la gente que estaba ahí que lo llevara o que le indicara dónde estaba, dónde lo podía encontrar, porque él había escuchado que estaba en esa ciudad. Y le dijeron, ¿no?, dónde lo podían encontrar. Y él fue a buscarlo, ¿no? Y cuando lo encontró, le dijo, Diógenes, pídeme lo que desees, soy Alejandro Magno, te puedo conceder lo que tú quieras, ¿no? Y Diógenes le respondió, simplemente apártate porque me quitas el sol, ¿no? En primer lugar, fíjate, me quitas el sol. ¿Qué quiere decir eso? No necesito nada de lo que tú me quieras ofrecer. No me importa. Necesito lo más básico, lo más simple. Lo que no disfrutamos muchas veces por desear más. El sol. Hay que disfrutar lo que nos da la naturaleza. En esas pequeñas cosas está la felicidad, diría Dios. No me interesan las riquezas. Más bien me voy a volver esclavo de las riquezas si tú me ofreces eso. Si yo acepto eso, ese ofrecimiento. Y segundo, la libertad de decir, porque nadie se atrevía a hablarle así a Alejandro Magno. El que se atrevía a hablarle así sabía que podía morir por su atrevimiento. Diógenes no tenía ese miedo. Si eres libre, di lo que piensas. ¿Te das cuenta? Si eres autónomo, no te debe importar lo que otro piense. Y por eso, por esa radicalidad en la forma de vivir, es que Platón, fíjate arriba, decía que Diógenes era un Sócrates enloquecido, es decir, un Sócrates loco. ¿Por qué? Porque ¿en qué se parecía a Sócrates? En que Sócrates también decía que debíamos vivir de manera simple, sencilla, pobre, humilde, ¿no? Para Sócrates, la vida debía darse en pobreza. ¿Por qué? Porque si tú eras demasiado apegado a las riquezas, no ibas a poder desarrollar tu racionalidad. Recuerda, para Sócrates, la razón es más importante que el cuerpo. Cuerpo es secundario, por lo tanto no alimentes el cuerpo, alimenta tu razón, ¿no? Sócrates vivía también en la pobreza y predicaba también eso, la vida en pobreza, pero no fue tan radical como Diógenes. Por eso para Platón, Diógenes era un Sócrates loco, ¿no? En cambio, Nietzsche veía de manera más positiva a Sócrates y decía, no, perdón, a Diógenes y decía, no, Diógenes más bien es absolutamente consecuente con lo que dice. Es un Sócrates sincero, porque Sócrates, claro, vivía en la pobreza y todo, pero no fue tan, no se atrevió a tanto, ¿sí? Vivió en la pobreza, pero
no se atrevió a llegar a los límites a los que llegó Diógenes. Y eso significa que Diógenes fue más sincero, fue más honesto con su pensamiento que Sócrates, para Nietzsche. Bien, y finalmente, el sentido de la existencia para Heidegger. ¿Qué va a decir Heidegger? Bueno, hay que tener en cuenta que Heidegger es alemán en primer lugar, y vive durante la Primera Guerra Mundial. La guerra va a marcar su pensamiento. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial se ven los primeros usos de la tecnología y del avance de la ciencia para eliminar a miles y millones de seres humanos. Eso va a hacer que Heidegger tenga una visión negativa de la ciencia y la tecnología, que sienta que cada vez más importa las cosas, lo físico, lo material, ¿sí? Que las cosas cada vez se ven más como objetos, que los seres humanos se ven cada vez más como objetos, como cosas que se pueden reemplazar o que se pueden eliminar. Y que nos hemos olvidado, dice él, del sentido de la existencia. Por eso dice ahí, la pregunta por el sentido del ser ha caído en el olvido. Ya la mayoría de seres humanos no se pregunta por el sentido de las cosas, sino que está volcado o preocupado por las cosas, pero no por el sentido, no el sentido de la existencia, el sentido de la vida humana, el sentido del mundo. La mayoría ya no se preocupa por eso, sino se preocupa por tener cosas, por poseer cosas. Y la guerra refleja eso también. Porque, ¿cuál es el objetivo de la guerra? ¿Por qué se hacen guerras? Por el deseo de tener, ¿o no? Por el deseo de poseer tierras, territorios, recursos. Y somos capaces de eliminar a seres humanos por eso. Entonces, él ve por eso de manera un poco pesimista, ¿no? Lo que está pasando en ese momento con la ciencia y la tecnología. Pero, dice Heidegger, esa cercanía con la muerte debería más bien hacernos reflexionar de que debemos darle un sentido a nuestra existencia. ¿La vida tiene sentido? Para Heidegger no. Pero eso no debe significar que nos demos al abandono. Al contrario, hay que encontrarle un sentido a nuestra existencia para vivir de manera auténtica cada instante de nuestra vida. La vida no tiene sentido, pero que hay que encontrarle un sentido. Y para eso hay que ser conscientes de que somos seres para la muerte, es decir, que somos seres mortales, que somos seres que vamos a morir. Querramos o no, en algún momento vamos a morir. Y eso debe impulsarnos a darle un sentido auténtico a nuestra existencia. Bien, chicos, les dejo las claves de la evaluación. Sí, y ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la próxima semana conversamos. Cuídense mucho.